Proyecto Psiquis, Anthony al lado de nosotros, Rodrigo quien te habla, sean bienvenidos. Hoy día traemos un tema súper que bacán oye, ya han pasado muchas cosas, Anthony, antes de volver a rejuntarnos. Sí, la verdad ¿Y que han pasado un sinnúmero de situaciones en todo este tiempo de nuestra ausencia. qué te ha llamado más la atención de lo que ha pasado en la ausencia? Por ejemplo, la situación actual del país, pues, ¿no? En cuanto a lo de la seguridad, que ha mantenido con bastante incertidumbre a la población. Mm, sí. Uy, hay tantas cosas que podríamos decir, pero créeme que yo hablo a veces con la gente y les digo, no podemos decir mucho por redes sociales, incluso porque nuestra vida corre peligro. Entonces, no lo entienden, obviamente porque no viven acá, pero es real. Si tú a veces te vas de mucha lengua, Claro, despachado. hay que hablar con cautela. Claro, claro que sí, no, está bien, hasta que de alguna otra manera se tranquilice un poco el mundo. Bueno. Hoy día les traemos algo súper bacán porque guarda relación con ciertos mitos con respecto a la psicoterapia. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy, y está bien que ocurra y pasa de generación en generación también. eh, no es que nos volvamos menos ignorantes, pero sí nos volvemos menos informados o atendemos fundamentalmente lo que deberíamos atender. Entonces, hay muchos mitos en términos de la psicoterapia. Por ejemplo, yo, Anthony, todavía conozco gente que confunde a los psiquiatras con los psicólogos, imagínate. Y eso que No, estamos, claro, totalmente diferente. imagínate, ya estamos en el año 2024. Entonces, dispare usted, pues, como decía don Francisco de Sado Gigante, con estos mitos de la psicoterapia. A ver, ¿qué nos trae hoy día? Sí, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, ya sea la nueva audiencia, como los que probablemente ya han visto nuestros episodios con anterioridad. Eh, Queríamos retomar con el tema de los mitos, como bien menciona Rodrigo, pues esta parte es importante para poder tener un poco el panorama más claro en cuanto a lo que se refiere el tratamiento psicológico netamente. Si bien es cierto, la parte de la psiquiatría también habla sobre la salud mental, atiende estas áreas, pero la psicología cumple otras funciones en las cuales le vamos a explicar. Y para que, como menciono, pues tenga el panorama un poco más claro. Uno de los mitos principalmente, por ejemplo, Rodrigo, no sé si habrás escuchado cuando dicen de que la terapia o las consultas psicológicas son para la gente que está loca, como coloquialmente se dice. Mm, Y la verdad es de que es preocupante, digo, un poco, porque si aún se mantiene al día de hoy ese tipo de conceptos o estereotipos, impide pues no poder llegar a llevar a cabo un tratamiento un poco más efectivo con el paciente, por supuesto, por el hecho de que tiene todavía creencias un poco ajenas a lo que realmente se trata en consulta o en terapia. Entonces, es importante aclarar de que en realidad cuando una persona asiste a psicoterapia o sea, a una consulta psicológica, no necesariamente va por problemas o por algún trastorno en específico, incluso a veces van por tratar de mejorar algún aspecto particular de su vida, ya sea porque desea desarrollar habilidades eh, de socialización, por ejemplo, o en la parte de la memoria, o algunas conductas que sienta que de alguna manera por situaciones estresantes del trabajo, de la familia, la quejan, y por esas razones ellos van. No necesariamente se debe de ir por algún trastorno en específico o porque realmente siente que este, no puede más con su vida. O sea, pueden haber situaciones en las cuales el paciente asiste y está totalmente funcional, totalmente lúcido, consciente y pues lo que quiere pues es mejorar un poco más en cuanto a su día a día. Eso es uno de los primeros puntos que quería tocar. interesante porque él, tomando varios conceptos y palabras de otras ciencias, la psicología trabaja con el pensamiento. También hay muchas aristas o ramitas de la psicología que dicen que trabaja con las emociones. Y podríamos pensar entonces que el núcleo central de la psicología es entender el mundo desde un punto de vista subjetivo y tratar de contrarrestarlo con este supuesto mundo objetivo. Entonces ahí se producen los descalabros. Yo pienso que el mundo es así, el otro piensa que es para allá, el otro piensa que es para allá y el otro piensa que es para acá. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Y dentro de esa historia,
en el intento de nosotros por entender el mundo, se producirían ciertos desfases. Entonces, como muy bien dices, Anthony, no necesariamente tengo que tener algún tipo de trastorno. En jerga del sentido común, no tengo por qué estar loco para el psicólogo, sino que probablemente porque dejé de entenderlo. Y no por eso voy a estar loco. ¿Sí? Al contrario, yo pienso que la persona que dejó de entender el mundo, a mi percepción me da que despertó, ¿sí? Como que se Sí, integraría en una nueva vía por esta aventura de entender el mundo, ¿ya? como una nueva Eh, esfera de la realidad, por ejemplo. sí, claro. Yo te tengo otra. Dice, la psicoterapia consiste en solo dar consejos. Entonces, es un mito porque la psicoterapia no necesariamente te da consejos. A nosotros no nos pagan por dar consejos, a nosotros nos pagan, entre otras cosas, por analizar, interpretar, sintetizar, entender, comprender a la persona que llega a la clínica, a la persona que llega a la consulta y fundamentalmente, como te decía hace unos segundos, entender a la persona que ha construido ese mundo subjetivo y que quiere entenderlo. Entonces, no necesariamente damos consejos. Lo que sí probablemente damos por una cuestión natural, ligado a lo empático, sí podemos dar sugerencias, ¿te fijas? Ahora, esta es la parte más importante dentro de este mito que te acabo de nombrar, es que nosotros le devolvemos la capacidad en términos muy generales, de existir al otro, ¿ya? Es decir, en términos de existir, tú podías elegir, repensar, reflexionar. Entonces, la persona que acude va a depender, esto que te voy a decir va a depender mucho del enfoque, pero la persona que acude al psicólogo muchas veces es porque no puede hablar, ¿sí? De algún modo, porque le han quitado la Bueno, voz. es un bloqueo, tal vez emocional también. Claro, y nosotros haríamos el trabajo de cooperar en su crecimiento por volver a hablar, desde su coordenada social, desde su mundo, desde su existir. Sí, De su realidad, claro. ajá. Continúe usted entonces, dispare usted. Sí, es importante lo que mencionas porque, por ejemplo, se piensa hasta el día de hoy lo que hace el psicólogo es como que charlar, conversar. Ujú, Dar consejos, como se dice, y no es así. O sea, en realidad lo que mencionaste es un punto clave porque se sigue pensando eso y lo que realmente hace el psicólogo que a través de su formación, pues no se conoce una cantidad de instrumentos y formas según el enfoque, por supuesto, también, en la cual sirven de herramienta para poder ahondar en las problemáticas que aqueja, pues no, el usuario. ujú. Porque en realidad, si uno comienza o lo que hace durante las sesiones es solo conversar, como que dialogar o parlotear, eso es como prácticamente como cualquier otra persona en el sentido que no tiene una formación dentro del área de la salud mental. Entonces, el psicólogo que solamente se dedica como que a conversar, como que está dando vueltas ahí mismo, prácticamente no está cumpliendo su función como tal. En realidad, si bien es cierto, se le escucha atentamente al usuario y se dan sugerencias también, pero todo esto ligado y muy apegado a lo que tiene que ver con la psicología, la especialidad y con las herramientas que son propias de la carrera, Ujú, porque de esa manera es cuando el psicólogo o el profesional de la salud mental va a ayudar a desenredar la mente del usuario, a ayudarle a descubrir el origen de su problema, de su demanda y de esa manera empezar pues a resolucionarlo, pues no, de una forma como en retrospectiva, como que se va yendo hacia atrás para poder entender cuándo empezó esto. Y ujú, entonces, por supuesto, hay un sinnúmero de preguntas que se le hacen a los usuarios para que de esta manera ellos también vayan tomando conciencia, porque lo que pasa a la mayoría de nosotros por el propio ajetreo de la vida diaria es de que no tenemos a veces esos espacios íntimos en los cuales podamos nosotros conversar con nosotros mismos, valga la redundancia, para poder entendernos un poco más. Entonces, lo que uno hace, bueno, pues la otra vez que hemos comentado en anteriores videos, de que es, vive uno más para trabajar, para pagar deudas y a veces no le da tiempo mucho, a veces incluso a la familia o alguna otra actividad particular que nos apasione. Entonces estamos así en una constante aceleración que llegamos cansados a veces o medio hablamos, comemos y tal, pero no hay esa reflexión diaria, por ejemplo. ujú. Entonces, en espacios terapéuticos, psicológicos,
son importantes para esta misma cuestión, para que el usuario se dé la oportunidad de hacer introspección, o sea, como que mirar hacia adentro y entender un poco el por qué le ocurre todo esto. Pero claro, de la mano y de guía con el psicólogo, por supuesto. Entonces, eso también quería mencionar otro detalle que va de la mano. Que si bien es cierto, no damos consejos, más bien son como puntos de vista, sugerencias, pero jamás tampoco imponemos. El hecho de que el psicólogo tenga el conocimiento y de alguna forma se podría decir como que la autoridad sobre dentro de la sesión, pero no significa de que nosotros vamos a imponer algún tipo de respuesta o conducta que el usuario debería de controlar o manejar, sino de que le damos sugerencias y le vamos guiando para que él mismo descubra, tome conciencia de lo que está ocurriendo y haga con clic, pues no conecte con su realidad, con lo que ha acontecido anteriormente y de esa manera él tome sus propias decisiones, porque se piensa actualmente de que el psicólogo es el que resuelve los problemas. Mm, Si bien es cierto que ayuda, pero a fin de cuentas el propio usuario es el que logra entender lo que le está aconteciendo y él mismo empieza a actuar. correcto. Me hiciste pensar que, bueno, hay gente que vive en el pasado y sufre de angustia, hay gente que vive en el futuro y sufre de ansiedad y no es fácil existir desde el presente, teniendo en cuenta el pasado y obviamente mirando el futuro. Así que también podemos cooperar mucho en esa problemática temporoespacial, ¿ya? Otra vez, si vivís mucho en el pasado, te angustias todo el día, desde el presente. Si estás preocupado mucho por el futuro, vivís con ansiedad. Y bueno, cómo estar en el presente, ¿ya? Bueno, el presente es un regalo, ¿sí? Una de las primeras cosas. Pero otro día vamos a profundizar en eso, que es súper interesante, ¿ya? Dispara usted entonces con otro mito de la psicoterapia, aquí en Proyecto Psiquis. Sí, algo importante también, por ejemplo, en cuanto al rol que tiene el usuario. Porque, por ejemplo, a veces se entiende de que el psicólogo es el único que habla o el único que da las sugerencias Mm, y que el paciente a veces mantiene un perfil o una postura pasiva, o sea, como que él solamente receta, escucha y solamente hace lo que el psicólogo dice. Y no necesariamente es así. Dependiendo, por supuesto, del caso, es verdad de que debe de existir algún tipo de estimulación, ¿no? En cuanto al diálogo que está teniendo con el psicólogo, en la parte profesional del psicólogo tiene que tratar de eh, hacerle que pueda conectar un poco más con sus emociones, con sus pensamientos y así mismo logre actuar. Pero hay personas que mantienen, por ejemplo, una conducta más dinámica y a veces, aunque ellos tengan una conducta de este tipo, mantienen como que un rol más pasivo por el hecho de que, bueno, pues yo estoy aquí a ver lo que me diga el psicólogo y lo que él diga, yo hago. Y no necesariamente tiene que ser así. El usuario también tiene la potestad, pues no, de dar sugerencias, de consultarle, por supuesto, al psicólogo, mencionarle, me gustaría hacer esto, siento que si hago esto puedo mejorar, si hago esto siento que me puede ir mal. Y obviamente el acompañamiento, no, y guía con el psicólogo, él podrá dar su opinión profesional en la cual ahí se llega como un tipo de acuerdo, ¿no? Un entendimiento de las actividades que podría estar realizando para que de esa manera pues exista una efectividad en su tratamiento, pues, ¿no? En ese sentido en la consulta y en su día a día, pues y de todas maneras pues a lo largo, ¿no?, de la terapia pueda pues surgir el efecto deseado positivamente hablando. interesante porque me haces pensar con lo que comentabas. Leí en algún lugar que nosotros nos demoramos mucho, ya que somos medios lentos, somos medios tortugas. Eh, y sí, hay procedimientos o hay psicoterapias que demoran muchísimo en florecer, ¿ya? En llegar a un final. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, lo más conocido, los libros de Freud, y te fijas, y Freud llevó 5 años la gente en terapia. O sea, es algo impensado en el día, de actuar en el día de hoy. Y me causa mucho sentido lo que tú dices porque sí, hay que entender que la psicoterapia es un espacio, sí, hay que entender que la psicoterapia es un espacio para un otro, el usuario, como tú dices. Sí, y también pienso que no tenéis que ser tan cara dura para tener una persona 4 o 5 años en terapia, a menos que sea
problemón, pero que lo amerite, ¿te Un caso fijas? bastante particular, claro, que lo merite, sí. Sí, porque los pacientes, los usuarios, las personas que tienen trastornos, enfermedades más complejas, no están en este extraño mundo productivo, sino que están, la mayor parte de ellos, en casas asistenciales cerradas, llámense, antes se le llamaba lamentablemente manicomio, ahora también se le llama institutos de neurociencias, te fijas. Ahí están los casos más complicados. Entonces, años tratando a esos personajes, años tratando a ese tipo de personas que sufren, obviamente, no están ahí porque están felices. Entonces, me causa mucho sentido lo que tú dices, porque también te traía un mito que decía la psicoterapia es para siempre. Sí, sí. Claro, no. No es para siempre, ¿cierto? Y el otro día me hicieron una pregunta súper interesante, a ver qué te parece a ti. Con respecto a esto mismo, que también partiría del mito. El psicólogo nunca dice que estás sano. ¿Qué te parece la oración, esa oración? Es que bueno, la verdad, la respuesta de esa pregunta puede ser un poco impactante en estos momentos, sobre todo en la realidad que vivimos cada uno de nosotros, independientemente de nuestra subjetividad, pues, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, ya lo hemos hablado en anteriores videos, cuando hemos mencionado la definición de la salud por la OMS, pues, ¿no? ujú, Entonces, textualmente menciona, ¿no? De que para gozar de buena salud, una persona sana está valorando tres áreas: la parte física, la parte mental y la parte social. Si dentro de estas tres áreas está óptimo, es una persona sana, pero ahí viene el detalle, y a mi criterio, respondiendo, por ejemplo, a esa pregunta que te hicieron a ti. Es difícil llegar a decir que todos estamos locos o todos estamos sanos, porque de alguna manera las propias experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida nos marcan, pues, ¿no? Claro, algunos tienen un poco más de desempeño, mejor resiliencia, o sea, en ese sentido tienen mejores recursos para poder enfrentar estas situaciones, otros no tanto, pero aún así siempre quedan pues secuelas, distintamente de la edad que uno tenga, ¿no? Ya sea niño, adolescente, adulto mayor y así. Y pues, por mucho de que incluso se asista a terapia, siempre van a haber pequeños detalles de que son parte nuestra, pues, ¿no? Particularidades de que de alguna forma nos hacen quienes somos. Somos seres humanos y de alguna forma no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, y eso marca en la parte de la salud y en la parte del bienestar, pero que aún así, como tal, la palabra sano, aunque suene duro, uno puede considerarse sano, está bien, el usuario puede decirlo, nosotros como psicólogos también, pero todos vamos a tener igual otras particularidades que tendremos que seguir trabajando de forma individual hasta nuestros últimos días, por decirlo así. Así Ah, que sí es un poco controversial esa respuesta de sí. que si estamos todos locos, estamos todos sanos. No, yo le dije algo así como vamos a estar todos bien hasta que logremos entender la latiz. Entonces, Ah, ok, lo que decías a todo Bloomberg. claro, entonces me quedaron mirando así, este tipo que le digo, ¿qué te pasa? Can you Reeves? Porque también el concepto pareció a la Matrix. Claro, Bueno, lenguaje simultáneo. sí, estamos en proyectos sí que entonces tratando un poco estos mitos. Yo creo que, Antonio, vamos a tener que hacer una segunda parte, pues hay que se nos va a quedar mucho. ¿Qué te parece que Sí, hagamos una segunda parte? Ya, sí, ya, sería importante. bacán. Algo también que quería Dale. mencionar, si es que no quieres decir tú algo ahora, No, dale. ¿ok? Es por ejemplo el mito que también se tiene sobre el precio, que es algo que a veces no se habla mucho. El Yo sé que precio. es un tema delicado, Ok, el precio, el costo ok. de la consulta o de la terapia, ¿verdad? Sí. Yo sé que es un tema delicado porque en cuanto a lo del dinero, pero a veces se entiende de que no, yo para qué voy a terapia, los psicólogos cobran muy caro y a veces eso es eterno, como mencionaste, que también son otro de los mitos, que es hasta toda la vida o que dura varios años. Y esto como tal no necesariamente es así. Claro, como mencionamos, el tratamiento puede durar, puede prolongarse según las particularidades, pues, ¿no? del caso, pero usualmente la psicoterapia, dependiendo pues, ¿no? de la atención que dé el profesional, si es una vez por semana, dos veces por Mm, semana, una vez al mes, cómo hagan los acuerdos, pues no, esto puede ir variando, pero en cuanto a las sesiones,
a veces pueden durar unas procesaciones, dependiendo también mucho de la predisposición o la resistencia que tenga el usuario, porque Ujú. cuando una persona, ya sea hombre o mujer, y indistintamente también de la edad, si tiene esa apertura, esa predisposición en realidad de cooperar y de demostrar también, exteriorizar lo que tiene dentro, es un poco más llevadero para el psicólogo trabajar estos casos, porque de alguna forma, pues, existe pues esta cooperación, pero si existe un poco de resistencia, ya sea porque no quiso ir a consulta y es llevado, o va él mismo o ella misma, pero como que dice, bueno, yo voy a ver aquí, a ver qué aprendo, o a ver qué me dice, pero como que aún así está un poco con resistencia. Evidentemente esto va a tomar un poco más de tiempo. En cuanto al tiempo, eso es lo que puedo comentar, de que depende mucho de los acuerdos que haga con el psicólogo y también de la predisposición que tenga el usuario, y va a variar las sesiones en ese sentido, pues no pueden ser 12, pueden ser más, dependiendo del caso, también de la gravedad del asunto. Ajá, pero aparte de esto, también, por ejemplo, lo que se trate en consulta. Dependiendo del caso, o sea, no quiero redundar mucho, pero es que es importante porque no es lo mismo de que una persona que vaya porque siente delirios de persecución, puede atender un poco rasgos un poco más esquizos, más delirantes y demás. Esto de alguna forma se puede tratar desde el aspecto psicológico, pero si el caso es un poco más severo, por supuesto que va a haber un acompañamiento multidisciplinario, en este caso ya con el psiquiatra, ¿verdad? Pero de no ser así, hay un poco más de mejoría y es más rápido, pues, ¿no? La intervención y el proceso. En cuanto a lo del dinero, bueno, pues esto varía también mucho dependiendo del profesional que le está atendiendo, en base a su experiencia, en base a su nacionalidad también, algunos factores, ¿no? Mm. Pero es importante también tener en cuenta de que dependiendo a quién acuda, los precios son bastante accesibles, así que consultando, ¿no? Es importante que sea, que no se quede uno como que quizás con el deseo de querer ir a la terapia, a la consulta, porque piensa de que se exceden los precios, sino que tranquilamente puede consultarlo al menos en diferentes lugares como para que le comenten un precio, ¿verdad? Que sea acorde a sus necesidades, porque sí existen psicólogos que realmente tienen precios bastante cómodos para Cumplen con las tres B, el ¿no? tipo de población también. Cumplen con las tres B. Bueno, bonito y barato. Exacto. Sí, no, Y el es hecho el... de que cobren también, perdón, Rodrigo, Sí, sí. y ahí te doy la palabra. El hecho de que también, por ejemplo, cobren un poco más económico y sean los precios más accesibles no quita la calidad de la atención. Ojo con eso, porque a veces dicen, no, quizás me cobra barato porque no ha tenido experiencia o no sabe. Sino que de hecho ellos lo hacen con la intención de ser un poco más conscientes con las necesidades que presenta, pues, no, el usuario, porque no todos tienen la disposición, no, o sea, la disposición o la disponibilidad económica para poder pagarse estas sesiones privadas. Sí, súper buen punto. Ese es un sesgo cognitivo, ¿ya? Que a mayor precio, mayor calidad, mayor eficiencia, basura. Y se supone que si el precio es barato, no es tan bueno. Y ese es un sesgo cognitivo, ¿ya? Nada que ver con la realidad. Nos vamos sin antes recordarles que estamos en Proyecto Psiquis, junto a Anthony, un viaje por la psicología. Hoy nos toca desde Ecuador. Hoy nos toca hablar de los mitos de psicoterapia. eh, y última idea, a ver qué piensas tú. Yo no necesito ir al psicólogo ni al psiquiatra porque he leído muchos libros de autoayuda. La cara, la cara dice mucho. El lenguaje no, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta estos casos, porque si bien es cierto, la literatura de autoayuda puede que logre suplir ciertas necesidades, Mm, por ponerlo de una forma más técnica y más bonita, como dicen, pero es importante y necesario que sí se asista a un profesional realmente de la salud mental, porque claro. incluso aunque, por ejemplo, un estudiante propiamente de la carrera de psicología, hablando ya de la formación, y aunque entienda la materia, a veces es importante, incluso ya los que estamos graduados y los que ya ejercen la profesión por años, tienen que reconocer también, por supuesto, y ejercer también la terapia, o sea, de que ellos asistan, nosotros asistir, porque todos, como mencioné hace un momento, somos seres humanos, y a pesar de que tengamos el conocimiento y uno diga, bueno, pues yo mismo me voy a autodiagnosticar y tal,
y autotratar y esto, es importante también como que otra persona nos atienda en ese sentido para poder identificar las cosas que a veces en primera persona uno no lo logra percibir. Mm, Entonces, a veces los libros de autoayuda no ofrecen ese tipo de ayuda, valga la redundancia y la ironía un poco, que puede suplir, como menciono, algunas necesidades, que te da un poco de lucidez en algunos temas, sí, pero así como tal una solución de un problema que nos acontezca en nuestras vidas es un poco complicado. sí. Bueno, eh, te voy a ser honesto, yo todavía no encuentro un libro de autoayuda que me haya ayudado alguna vez. Te lo prometo, en serio. Pero por un... Pero hay hartísimo y hay bastantes ventas de esos libros. Pero es que ahí hay el detalle, Sí. pues, ¿no? Por ejemplo, ahí surgen los coaches, ¿verdad? Entonces, Oye, esa es eso también es otro otra cosa que me detalle ahí. preguntaron, si los coaching o los personajes que se creen coach son tan potentes como los psicólogos. Hay que eso hace rato que está ahí. Ya, yo tengo una idea clarísima, ya la vamos a abordar también. Sí, hay un detalle con los libros de autoayuda, y que son, tienen obviamente tienen una lista, un enfoque y son casi todos conductistas. Ya. Entonces, junta esto y vas a obtener esto. ¿Ya? Y no sé si la realidad funcione tan así como los libros de autoayuda. Y valoro mucho lo que tú dices, que eh, la asistencia humana, siempre por sobre la inteligencia artificial y siempre por un libro de autoayuda o cualquier otro objeto o herramienta que pueda sacarte adelante. Se nos fue el tiempo. Un minuto para usted. ¿Qué pasó hoy día en Proyecto Psiquis? Todo esto con respecto a mitos sobre la psicoterapia. Adelante con su minuto. Sí, Rodrigo, bueno, agradecerte como siempre por la invitación que me haces en cada uno de estos videos. La verdad me siento bastante cómodo trabajar aquí contigo, tratar de compartir los conocimientos como lo estamos ofreciendo en este tema justamente sobre lo de los mitos de la psicoterapia. Y pues otra vez retomar, pues no, agradecerles a ustedes también de que están aquí, se han quedado hasta el final del video, nos han dedicado de su tiempo para poder también compartir este pequeño espacio en el cual esclarezco un poco también sus dudas referente al tema, en el cual también vamos a abordar más adelante otros semejantes, ¿no? Que se van a hacer de mucha utilidad en sus vidas. Así que no se pierdan los demás episodios, traten de suscribirse, activar la campanita, pues si se les gustó el video, darle like, comentar, hay esas cosas que se hacen en las redes sociales. Buenísimo. Proyecto Psiquis, entonces, mitos de la psicoterapia, cordialmente invitados. Si alguna vez necesitan psicoterapia, obviamente nos ubican. Nos pueden ubicar en Facebook, nos pueden ubicar también en el mismo programa de YouTube Proyecto Psiquis. Por interno les podemos dar nuestros números telefónicos. Cobramos muy barato y somos muy buenos. Así que nos vemos para la próxima. Un abrazo para todos. Quédense con nosotros en Proyecto Psiquis. Se vienen este y muchos temas más para compartir con ustedes y no dejarlos solos en este extraño camino llamado realidad. Anthony, un abrazo. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Listo, nos vemos. Cuídense, cuídate.